Bueno, pues muchas gracias por quedaros hasta el final. Ahora llega la mesa redonda, que está protagonizada por agencias creativas, agencias de medios y luego tenemos también una empresa exterior. Así que nada, la va a moderar Gonzalo Guzmán, fundador y CEO de AdGates. Y participarán Rafael Calleja, director general de Universal Macan Iberia, Eduardo Batistón, director creativo ejecutivo de MR Macan, Ignacio Sánchez Ferragut, gerente de marketing en Exterior Media España, Traver Pacheco, director de proyectos estratégicos de Arena Media Madrid, Javier del Río, CEO y fundador de Walking is Good, y Rubén Díez, director comercial de JCDeco. Un aplauso para todos. Diles que se me ha olvidado decirle que si tienen alguna pregunta luego al final. Sí. Bueno, pues después de todas estas ponencias súper interesantes, me ha gustado mucho también la última porque nos ha introducido en esas novedades y en todo ese new media que une al mundo mobile a día de hoy. Yo quería simplemente hacer mención a cómo el foro ha evolucionado en apenas 5 años, ¿no? Y de ser un foro mobile ha pasado a ser el foro Digital Media. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo ese mobile lo ha inundado todo y a día de hoy ya no tiene sentido de hablar de los smartphones de una manera independiente, sino que estamos hablando de un montón de dispositivos conectados que nos hacen la vida más fácil y de toda una conectividad inteligente, ¿no? que bueno, pues ahora vamos a ver cómo se está llevando a cabo y cómo afecta también al mercado publicitario. Bueno, si queréis, empiezo un poco, quería lanzar una pregunta, a ver qué os parecía, el que ayer todos los informativos de televisión y todos los medios de comunicación abriesen con una noticia del mundo de la tecnología y de los dispositivos móviles, y es el tema entre Google y Huawei, ¿no? Que cómo va a afectar esto y qué os parece que esto sea tan relevante para nuestras vidas como para abrir informativos en un día cualquiera. No sé si… Bueno, a ver, yo desde fuera lo veo como, no sé si antes veíamos el poder que era Estados Unidos, Rusia, ahora han pasado al poder de marcas y detrás de esas marcas está la política. O sea, tenemos la marca Google contra la marca Huawei, que es China contra Estados Unidos, que es como, no sé, las finales de fútbol cuando era Nike contra Adidas, ¿no? Al final, detrás de esas marcas o de esas grandes marcas es que hay países. Y es política. Lo veo desde ahí, desde fuera. Hola, buenas. Yo creo que, no sé si hay una noticia anterior a esa, que hace un par de semanas, Huawei ha pasado a Apple, ¿no? Y yo creo que es muy sintomático eso, ¿no? Que Apple ahora es la tercera fabricante de móviles, ¿no? Y está Samsung, Huawei y Apple. Y justo en la semana siguiente o un par de semanas sale esta decisión del gobierno de Estados Unidos y yo creo que hoy por hoy las guerras, ¿no? Y la guerra tecnológica las guerras son así, ¿no? Son guerras comerciales, ¿no? No necesitas lanzar un misil o cosas así, pero no deja de ser una guerra, ¿no? Y estamos todos… no con miedo de los misiles, pero con miedo de lo que puede pasar. Y por eso lo importante que es votar y votar bien, ¿no? Más ahora en estas horas de elecciones. Y porque por detrás de las marcas y detrás de todo esto están los intereses políticos, ¿no? Entonces son tiempos bastante difíciles porque estamos en guerra y no nos damos cuenta, pero sí que estamos en guerra de alguna manera, ¿no? ¿Pero esto realmente creéis que va a tener un impacto en nuestra vida? ¿Los usuarios que aquí tienen un Huawei van a tener que hacer algo en su móvil en los próximos meses? ¿Van a tener que instalar un nuevo sistema operativo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a dejar de poder utilizar algunas aplicaciones? ¿O simplemente es una amenaza que en un par de meses pasará? Bueno, yo no lo sé exactamente, ¿no? Pero simplemente con la sensación que ya se nos ha creado desde hace 24 horas, que todos los que tengamos un Huawei ya tenemos esa sensación, ya
ya está ahí, ya nos ha afectado, ¿no? Y no creo que sea bueno, ¿eh? No creo que sea bueno que una decisión política nos afecte tanto, y es un ejemplo de cómo la tecnología, que lo hemos estado continuamente diciendo aquí, está tan sumamente metida en nuestro día a día, puede llegar a afectarnos, ¿no? Un simple movimiento, una simple decisión. Yo nunca pensé que una decisión de Donald Trump me iba a afectar tan directamente en tan solo 24 horas, ¿no? Aunque ya solo sea porque Huawei es un gran anunciante y puede bueno, pues tomar una decisión ahora, como pueden ser anular campañas y demás, ¿no? Pero ya no solo en nuestra industria, sino en nuestro día a día, ¿no? Hemos estado todo el rato hablando de esto y es realmente impresionante, ¿no? La penetración que tiene la tecnología y cómo un simple movimiento pues nos puede afectar tanto. ¿Se nos ha ido entonces de las manos un poco el tema mobile? Lo hemos incorporado tanto a nuestra vida que quizá nos tendríamos que haber cuidado un poco en salud y llevar un poco más de control. Bueno, en el caso de Huawei, que estamos hablando, o sea, Huawei sí que tiene, por lo que yo he podido leer desde hace tiempo, es una guerra comercial al final, es una guerra política, es Estados Unidos contra China. Los soldados americanos tienen prohibido llevar móviles Huawei. Huawei está recogiendo una cantidad de data que al final va a un gobierno, con lo cual eso es un tema, yo creo, más político, de guerra comercial, de guerra política. Incluso ayer China dijo muy bien, si tú paralizas a Huawei, mañana los metales raros, que yo soy el que te proporciona el 80%, no los vas a tener tan fácilmente. Entonces yo creo que esto es un ten con ten que a nosotros estamos muy lejos de entenderlo y que se entiende arriba, pero sí, efectivamente, si hablamos aquí de todo el data que reciben los anunciantes o las agencias con un móvil nuestro, imaginar si vamos un poco más allá en pensar en cómo se puede usar esa data, ¿no? Y precisamente los gobiernos no están pensando en mandarnos anuncios, lo utilizan para otras cosas y creo que viene más de ahí. Y bueno, hola a todos. Volviendo un poco a tu pregunta de si se nos ha ido un poco el tema de las manos, a ver, es que al final yo creo que no deberemos entender el mobile, o sea, el dispositivo móvil, el smartphone como tal, como una pantalla digital más, sino que al final es una prolongación más de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al final estamos viendo como también el tipo de compañías que empiezan a liderar el mercado son compañías cuya base de experiencia de usuario y su servicio está ya metido dentro de una aplicación. O sea, compañías como Wallapop, que vemos por ahí a algún representante, compañías como Airbnb, compañías como Cabify, Uber, al final el 100% de su negocio está integrado, digamos, en el dispositivo mobile. Con lo cual, al final, sí que vemos que bueno, pues forma ya un poco parte de nuestra vida y tenemos que acostumbrarnos a vivir a esa parte y no es algo de lo cual nos podamos ya despegar, ¿no? Es la nueva realidad en la que hoy estamos. Y dedicamos 3 horas de nuestro día, por lo menos, a estar en conexión con nuestro móvil. Esto quizá con los nuevos gadgets y los nuevos wearables va a hacer que ese tiempo disminuya y que recuperemos un poco de control sobre nuestro día a día. Hombre, a mí lo que me preocupa es que Proyecto Hombre ya tenga un proyecto para la drogadicción de los móviles. Entonces, sí, yo creo que yo el primero, nos estamos intoxicando, nos levantamos con el móvil, hay insomnio porque a lo mejor te despiertas, para ir al baño, coges el móvil y ya te tiras 1 hora y media sin dormirte. Entonces, creo que sí que tendríamos que tener una responsabilidad mayor respecto a los móviles. Yo creo que al final no va en absoluto a aligerar nuestra adicción, entre comillas, al móvil. Yo creo que en el entorno profesional y personal, 2 personas aquí haciendo una ponencia desde ambas perspectivas, yo creo que es algo tan integrado que lo vives desde que igual te levantas hasta que te acuestas. Pero yo creo que lo va a fomentar. De hecho, yo cuando veo a gente, por ejemplo, con tu reloj, cosa que yo, por ejemplo, no llevo, el Apple, estás casi más pendiente del teléfono teniendo el reloj. Es increíble. Entonces, claro, tú estás con el reloj, te suena algo y automáticamente es reloj y móvil, con lo cual duplicas por completo la atención a 2 pantallas, aunque no sea más pequeña, ¿no? Pero también te evita el tener que sacar el móvil del bolsillo. Porque sí, pero lo miras igual. Así. Es decir, la atención es la misma, ¿no? Yo creo que, de hecho, acabas desbloqueando el teléfono más veces, incluso esas 150 veces que hablan de media, ¿no? Yo creo que al final es algo tan integrado a día de hoy, tanto profesional como personalmente, que formará parte de nuestra vida. Ya lo hace gente que no hemos nacido con este dispositivo. Los que tenemos hijos a lo mejor más pequeños, de hecho lo vemos de una manera muchísimo más integrada, como que realmente ya no forma parte de una vida tanto
digamos, racional, sino es una parte muy emocional, muy integrada realmente en la idiosincrasia de las personas, ¿no? Y eso creo que va a ser cada vez más complicado de sacar de nuestra vida personal, ¿eh? Hay un tema regulatorio que empiezan a discutir ahora en Estados Unidos, que es igual que los anunciantes no pueden hacer campañas con niños tomando cerveza, ¿no? Igual en el futuro de la publicidad móvil, de alguna manera, no se podrá hacer cosas adictivas. Eso empieza una discusión en ese sentido de, bueno, igual no, los juegos no vas a poder jugar tanto. Instagram dice que está probando sacar los likes, por ejemplo, ¿no? Están haciendo experimentos en sacar los likes para ver si baja un poco la ansiedad. Bueno, si va a pasar o no es otra cosa, pero yo creo que eso es una discusión que vamos a tener en nuestra industria de la publicidad en los próximos años, bastante profunda, creo, de hasta qué punto podemos hacer cosas que va a dejar a la gente enganchada. Claro, todos los anunciantes aquí quieren hacer algo que enganche, ¿no? Pero a la vez yo creo que vamos a ver surgir cosas regulatorias que de alguna manera nos dificulten eso. No sé, sí, yo veo. Yo creo que lo que estás diciendo, desde el momento en el que está absolutamente integrado en nuestras vidas, como puede ser un dispositivo móvil, y que está absolutamente demostrado los efectos positivos, ya es una cuestión de aplicar el sentido común. Quiero decir, esto ocurre con la comida, con el deporte, quiero decir que en este caso simplemente es aplicar el sentido común. Pues yo como padre, pues sí me preocupo de esas casi 3 horas. Lo que hay que ver es que si realmente esas 3 horas se están utilizando bien o no, pero quiero decir, tampoco vamos a demonizar esas 3 horas, ¿no? Porque esas 3 horas pues repartidas a lo largo del día pueden ser muy positivas. Si realmente ese consumo que se está haciendo es para algo realmente útil, como pues en el caso de los niños, pues estudiar o hacer compras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como en casi todo, aplicar el sentido común y no ponernos demasiado nerviosos, y nosotros como actores del mundo publicitario, pues sacar el mayor provecho de esto, ¿no? De una forma positiva. Exactamente. Y bueno, desde el punto de vista publicitario, ¿creéis que, hemos visto acciones muy chulas aquí que se han presentado en este foro, pero creéis que en general el mercado publicitario le está sacando todo el partido a los dispositivos móviles, o en realidad estamos haciendo un copy-paste de lo que se venía haciendo en otros medios tradicionales o en desktop? No, yo creo que, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo digital en el año 98, he dicho, ese señor de ahí empezó un poco más tarde con nosotros en Movext, y siempre se exigía al mundo digital algo que decíamos que no se exigía al mundo no digital, ¿no? Que eran muchísimas métricas, muchísimas maneras de justificar que la publicidad funcionaba en todos los sentidos, ¿no? Y a la vez se le exigía una mayor personalización del mensaje, de adaptación de las creatividades y demás. Algo que nos ha hablado hoy en todo el foro, yo creo que es algo que tenemos que a lo mejor reflexionar, es dónde juega aquí el papel de la creatividad dentro de todo lo que hablamos, ¿no? Hablamos mucho de la tecnología, hablamos mucho del data, hablamos de cómo personalizar ese mensaje en tiempo, forma, contexto, etcétera, etcétera, y la creatividad es parte fundamental de toda esta ecuación, ¿no? Si la creatividad no es la adecuada, no es la adaptada a cada parte dentro del mundo digital, del mundo móvil. Es decir, no es lo mismo estar en un Instagram que estar en una plataforma como sea el mundo, o combinarme con una creatividad que haya metido en un exterior de JC o cualquier tipo de proveedor, ¿no? Cada contexto requiere una creatividad adaptada, cada contexto requiere una adaptabilidad a ese mensaje al consumidor, y de esa manera es la única que creo, bajo mi humilde opinión, que las marcas conseguirán enganchar de una manera relevante no solo con el dato, las campañas que nosotros como publicitarios debemos hacer efectivas, ¿no? Simplemente el personalizar con el dato, el contexto, el lugar solo no nos llevará más que a un contacto, a tener ratios mucho más reducidos de lo que creemos que puede dar de por sí el móvil probablemente, y creo que esa parte de creatividad y de adaptabilidad a cada contexto dentro del contexto móvil en sí es lo que hace mucho más efectivo, lo que da mucho más efectiva. Y creo que ahí nos quedan todavía una serie de pasos que debemos dar, tanto a agencias de medios como a agencias creativas, como a los proveedores e incluso los media owners, porque ellos tampoco fomentan mucho esa innovación de formatos en sus espacios, con lo cual creo que todas las partes del ecosistema tenemos que generar un poco más de paso adelante de innovación y de extra, digamos, de dar una extra innovación para que realmente ocurran cosas que queremos que deben ocurrir, ¿no? Yo creo que ahora estamos en el mejor momento para hacer creatividad, para generar ideas, y creo que el péndulo no está ahí, o sea, no está en creatividad.
Y es una pena porque creo que es el departamento que te va a hacer… es que desde ese departamento se crean medios, se crean ideas, se crean… O sea, esto ya está hecho, pero la famosa marquesina que olía, o eso viene de un creativo, o productos. Y creo que estamos llevando el peso demasiado a la tecnología, que es muy importante porque es la que nos va a dar poder hacer esas ideas, pero es cuando creo que es el momento que los creativos lo peor lo están pasando. Y son los que realmente tenemos el valor, los creativos. O sea, yo vengo ahora representando a Walking is Good, pero Walking es una idea que tuve y lo hice producto, lo hice movimiento, y al igual que otro. Pero yo soy director creativo de agencia. Entonces, el valor que tenemos los creativos es brutal. Y más ahora, junto a los medios, que se pueden hacer cosas extraordinarias. Pero tiene que volver el péndulo otra vez hacia creatividad. En el fondo es unidos todos, ¿no? Es unidos. Pero que se empiece a dar más peso, ¿no? No el colgado que tiene una idea loca. Yo trabajé en Perú y tuvimos una idea loca, nos llamaban colgados, que era una valla que hacía agua. Y luego otra que creaba lechugas del aire. Entonces nos llamaban locos. Pero se creó incluso un producto que patentó la Universidad de Ingeniería UTEC. Entonces yo creo que hay que dar más peso a la creatividad. Bueno, en relación a lo que comentabas de la creatividad y bueno, que igual se nos está yendo un poco con el tema de la tecnología, o sea, también aquí yo creo que es necesario reflexionar sobre qué va a ser el mobile el día de mañana, ¿no? Porque yo creo que el smartphone tal y como lo conocemos ahora, al final no deja de ser el generar una nueva pantalla digital. Y también tengamos en cuenta un poco que hace 20 años, o sea, el smartphone, el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, servía para llamar por teléfono y jugar al Snake en el Nokia 3310. Con lo cual, al final estamos heredando el evolucionar un dispositivo que arrastramos, que hasta hace muy pocos años no tenía el mismo sentido ni la misma implicación en nuestras vidas que el que tiene hoy. Y yo creo que igual debemos de dejar de mirar a la pantalla del suelo para empezar a mirar un poco arriba, ¿no? Y hablar un poco del dispositivo móvil como cualquier cosa que nos esté conectando a Internet y seguramente que llevemos puesta. O sea, que no tenga un formato que todavía lo tenemos que coger y que no está aislado y que está un poco aislado de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues teniendo en cuenta que entran a formar parte aquí tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, realidad aumentada, evidentemente ponerle esa dosis de creatividad para que esa tecnología al final genere un impacto de valor y un sentido en la conexión con el consumidor. Yo no soy experto creativo, trabajo en el exterior como Rubén, pero sí que yo sí que echo de menos la creatividad desde hace unos años. Y ayer leyendo una entrevista del presidente de Coca-Cola actual, sí que comentaba que era todo mucho más rápido, que antes se tenía para hacer un spot de televisión semanas y meses y lo planificados. Y ahora yo creo que uno de los problemas que hay es la inmediatez del trabajo que tiene el mundo digital, ¿no? No da tiempo tal vez a pensar más. Entonces yo por un lado creo que sí que tiene que volver a la parte creativa. Los creativos al final son los que definen cómo va a enseñarse la marca, cómo se va a enseñar el producto. Y otra parte que sí que me toca a mí, que sería cómo compaginar nuestros productos off con la creatividad. Es decir, darle mucho más uso a nuestros productos off juntándolos con on, que ya estamos en ello, pero sí que echo de menos sentarme con un creativo y ver cómo podemos darle más utilidad a muchos productos que nosotros tenemos. Eso es lo que yo, o sea, estoy convencido. O sea, me encantaría sentarme en un autobús dentro y decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo le podemos dar utilidad con la imagen virtual, con realidad aumentada, con los QRs? O sea, podemos hacer muchas más cosas que no estamos haciendo y que nosotros estamos en esa línea. Aparte del digital, que sí, nosotros ya estamos en procesos de retargeting, con SDKs, viendo las audiencias. Stereo Media acaba de sacar un estudio de audiencias de autobuses, con lo cual vamos a estar en línea con otros grandes proveedores. Pero creo que falta volver a cuando la publicidad, cuando yo lo estudié hace 20 y tantos años, joder, la creatividad que había me parecía diferente. Yo estaba en TWA, me subía al piso de los creativos, cuando yo en becario, no sé, había magia. Creo que la magia tiene que volver en la parte creativa y luego en la parte de business, por decir una manera, cómo fusionamos nuestros soportes on, off y con la parte creativa. Que eso, creo que eso deberíamos de volver a juntarnos. Sí, estoy completamente de acuerdo.
Y yo creo que a lo mejor en la mesa nos falta un anunciante, ¿no? Para poder meternos con él, como suele ser habitual en estos debates, porque es verdad, pero digo lo de meternos con él un poco en broma, porque quizá la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Porque estamos continuamente hablándoles de hasta dónde podemos llegar con las mediciones, todo lo que le podemos ofrecer, el ROI, la atribución, etcétera, etcétera, y al final estamos llevando al anunciante hacia unos caminos en los que él mismo, quizá, nosotros mismos estamos diciéndole que no le dé tanta importancia a la parte creativa, ¿no? Entonces yo creo que quizá, no digo que nos tengamos que frenar, pero también tenemos que ver en paralelo esa parte. Porque nosotros, sí, desde JGDECO hacemos muchos esfuerzos también con la parte creativa y hacemos los premios, hacemos un encuentro cada primer martes de cada mes con creativos. Y nos consta que ellos tienen muchas ideas, quieren hacer muchas cosas, pero siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Es que luego el anunciante no se atreve, porque en la actual situación en la que predomina la venta, el resultado, la medición, pues están en una dinámica en la que no se atreven, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que nosotros también seamos capaces de convencer al anunciante para que en la parte de la creatividad, no digo en la parte de la medición, pero sí en la parte de la creatividad, de vez en cuando se tire un poquito a la piscina y podamos probar que eso realmente funciona, y probar realmente no que funciona, sino las sensaciones que luego transmite al consumidor, al usuario, y en definitiva al final va a terminar midiendo el engagement, ¿no? que consigo con la marca. Entonces yo creo que es muy importante también que nosotros hagamos ese esfuerzo también por la parte creativa y le traigamos hacia este mundo al propio anunciante. Yo quiero hacer un comentario que yo llevo 20 años trabajando en creatividad, ¿no? Soy de Brasil, por esto el acento raro, ¿no? Y yo creo que tanto en Brasil cuanto en España, que llevo ya 3 años en España, la pregunta que es, ¿estamos usando lo mejor que tenemos de los dispositivos móviles? Y la verdad es que no. Y yo creo que todo parte porque seguimos trabajando la mayoría de las agencias como se trabajaba hace 30 años, que es pensar primero en la tele y luego lo que es bajar. Hay un término en español que lo odio, perdón, que son las bajadas digitales. Y que eso no hay en portugués, que es como lo más abajo que hay son las bajadas digitales, ¿no? Y si las personas están ya 3 horas por día en el móvil, deberíamos igual pensar en el móvil primero, pero eso muchas veces viene incluso del anunciante. Hay clientes que pensamos en el móvil primero y otros que todavía piensan, no, primero la tele, luego las bajadas. Y yo creo que si puedo dejar algo aquí en esta mesa, de verdad que lo cuestionaría si fuera anunciante, porque de verdad que ya se ha dado la vuelta, ¿sabes? Y es la hora para los clientes que trabajamos pensando primero en el digital y luego, claro, en un concepto, y luego se hace el digital y luego la tele, nos funciona mucho mejor en términos de resultados, en términos de emocionales y todo, porque no estamos pensando en bajadas, porque es muy difícil que salga algo muy bueno de una bajada digital, ¿sabes? Discrepo. Esa es la idea, ¿no? Pero discrepo en el sentido de que yo, fíjate, creo, y bueno, llevo los mismos años que llevas tú, aquí en España, trabajando en medios y en todos lados, de parte digital o no digital, yo creo que se sofistica mucho la comunicación en España. Y creo que, de hecho, en los últimos años hay una toma de conciencia clarísima de los anunciantes de que hay una necesidad de integración en estrategias tremenda y que realmente pensar en la televisión exclusivamente desde un punto de vista inicial y luego hacer bajadas al resto de medios ya no es efectivo, en cierta manera. Creo que eso hay una conciencia clara. Coincido contigo y creo que es el mal mayor que tenemos en que los anunciantes están pensando en un corto plazo. Entonces, ese corto plazo al final nos obliga, que no creo que sea malo, a tener una medición continua y exhaustiva de todo lo que se hace y cómo se reporta a nivel de negocio. Pero creo que es más lo que le puede el corto plazo que realmente a que debamos dejar de lado unas métricas o que no sea combinable. Creo que es muy combinable una creatividad muy buena con una métrica muy buena y que de alguna manera el anunciante se sienta cómodo en generar una innovación tremenda con la creatividad, que a su vez tenga una medición clara en cómo repercute eso en negocio y que tenga una visión a medio o largo plazo. Creo que esa es la cuestión ganadora. El problema está en que es muy complicado porque al final el número puede al resto de cosas. Me he desviado de momento.
No, al final, o sea, esto va muy vinculado. El anunciante lo que quiere es vender y el anunciante lo que quiere es que sus campañas salgan bien. Lo que pasa es que muchas veces los timings no acompañan. También vamos con mucha prisa y resulta más fácil coger el spot de televisión y replicarlo y venga a digital y a mobile y ahí sí que no estamos sacando el partido del medio. Si realmente... Es que ahora, perdona, es que yo creo que tendría que ser la campaña para mobile y la bajada para tele. Eso lo será más tiempo en el claro, en el ahora mobile, ¿no? que el mobile pasa. Solo mobile. Solo Igual mobile. no tiene Solo mobile. televisión. Es que al final, para mí, lo que previene es, o sea, lo que predomina es ¿para qué quiero hacer las cosas? Que igual hay una audiencia que solo trabaja en móvil y no tengo que utilizar la televisión para nada. Pues entonces, ponle sentido común para que sea solo móvil. Pero no, o sea, no creo en algo sobre el resto. El sentido común es ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para quién lo quieres hacer? ¿Y qué vas a hacer? A partir de ahí, elige. O incluso en un ecosistema futuro donde al final esté todo conectado, igual no tiene sentido tanto hablar de audiencias medio a medio, sino las audiencias a las que accede el usuario, ¿no? O sea que al final parece que un poco va más por ahí que el decir, pues es que tele o es que mobile, según el target, ¿no? O sea, cada usuario al final, según su consumo, tendrá un alcance potencial en términos de audiencia. Ahí es donde se nos requerirá a todos que unifiquemos el usuario, que sea único, con un ID, que sepamos dónde está, en qué medio está. Y claro, es todo un poco más complicado, ¿no? Que a día de hoy pues es el señor Google o el señor Facebook quienes nos tienen identificados, ¿no? Estamos trabajando en la industria mobile para tener ese ID que nos permita cada vez más pues, poder enriquecer la información del usuario y poder ofrecerle campañas también más segmentadas. Por ahí quería ir un poco también, ¿no? ¿Notáis que esa segmentación y el data que estamos incorporando poco a poco se va viendo en la publicidad que vemos a través de los dispositivos móviles o todavía hay ese anuncio molesto, bulk, que no tiene nada que ver con nuestros intereses? ¿Cómo lo veis? Yo lo que creo que es que, bueno, con la Ley General de Protección de Data, yo creo que al principio pensábamos todos que se iba a acabar el mundo, o sea, la industria digital se iba a terminar. Al final sí que hemos llegado tarde, pero un poco por desconocimiento y lo hemos empezado a aplicar cuando ya nos ha pillado el toro. Después hemos empezado a hacerlo con bastante cautela por el tema de las multas que habían asociadas a hacer una mala práctica en torno a esto y yo creo que finalmente nos hemos dado cuenta de que tampoco es para tanto, o sea, no se ha acabado el mundo, no ha pasado nada, incluso dando una visión positiva, creo que al final ha limpiado un poco el mercado en torno a aquella data que era fraudulenta y ha hecho que también los players que al final sí que desarrollaban un mal tratamiento y una mala aplicación del data, pues se quedasen un poco abajo, ¿no? Entonces, al final yo creo que sí que ha sido positivo para todos y más allá de que al final el tema es de tener montones y montones y montones de data, que yo creo que los tenemos suficiente, lo que hay que hacer es empezar a aplicarle un poco de inteligencia y ver exactamente para qué sirve y de todos esos montones cuáles realmente son efectivos para luego nuestro anunciante. Y en eso estamos. Yo creo que el debate tiene que estar un poco más ahí que en qué aplicaciones o qué consecuencias ha tenido todo esto. Yo, si me preguntas, desde dos perspectivas. Una perspectiva más profesional en cuanto a lo que puede hacer una agencia de medios en todos los ámbitos. Yo creo que sí se están tomando conjuntamente con los vendors muy buenas iniciativas en cuanto a ese único ID y con la parte de personalización del impacto y yo creo que está viendo en todas las campañas. Y desde el punto de vista personal lo sufro continuamente. Sí, tanto en cross-device como solo en mobile. Y es... ¿Sufres la personalización excesiva o la no personalización? Sufro la personalización excesiva con falta de creatividad y voy a sacar el debate de la creatividad porque ya hemos hablado mucho de ella, pero lo sufro realmente, sí, es una persecución tremenda. Entonces, con lo cual, te pones un poco en la carne de la gente que pase más tiempo que tú a lo mejor navegando de una manera más sistemática o entrando en según qué plataformas y puedes entender esa frustración de generar 150.000 impactos al día con, coño, has estado buscando por Portugal, aquí tienes vas buscando no sé qué, aquí tienes, has buscado no sé cuántos, aquí tienes. Y es pues, una sensación de, ostras, me están persiguiendo, entre comillas, en cada sitio en el que estoy, ¿no? Entonces, sí está haciendo, yo creo que hay que ver en qué medida haces más soft ese mensaje y ese impacto, ¿sabes? Para que no sea tan intrusivo. Siendo que para mí el móvil al final es el medio más personal que hay, es el más íntimo, de alguna manera, ¿no? Es el que te genera más intimidad y más es mi espacio y es mi individualismo y es mi ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado en esa emocionalidad que generas con el impacto publicitario en todo momento. Aquí yo creo que estás mencionando un poco las campañas más de retargeting, ¿no? De he visitado tal sitio y luego me reimpactan porque he estado ahí, ¿no? ¿Cómo saben que estoy quedándome calvo, no? Eso es terrible. Todos los días Instagram me recuerda que me estoy poniendo calvo.
no sé, yo creo que eso es que te haces selfies, es la edad, te haces selfies y te ve. sé, es la edad, pero digo, yo creo que lo que nos falta un poco es cómo agarremos toda esta data y metemos un componente emocional en esto, ¿sabes? Que no sea simplemente, bueno, yo sé que este tipo tiene 43 años, entonces le voy a meter, hablar del impacto uno de que está casi calvo, el segundo le pongo el precio. Entonces yo creo que no estamos siendo creativos suficientemente como industria aún, creo que estamos evolucionando para eso, para tener perfiles que saben agarrar este data y trasladarlo a mensajes que sean, no sean simplemente contextuales, ¿sabes? Contextuales, sino buscar algo emocional alrededor de eso. Porque hoy por hoy nos sentimos perseguidos por eso, ¿no? Porque nos están, bueno, sabes que estamos aquí, sabes que quiero ir a Portugal y nos machacan, pero no tienen un mensaje emocional, ¿no? Una manera cercana y emocional de vender. Estamos usando el data de una manera casi plana hoy por hoy. Creo que todas veces que vemos eso mejor usado, yo creo que los resultados son mejores, ¿no? Sí, el utilizar bien el data yo creo que es uno de lo que hay que conseguir a futuro. Yo antes, Patricia, en su presentación comentaba que yo os quiero lanzar también, que sois más expertos que yo en tema de audiencias, que seguimos viendo los briefings, y yo he visto algunos, de 25 a 35 años, hombre, poder socioeconómico medio alto. De verdad no vamos a inventar una nueva descripción y una nueva targetización o clúster de consumidores, porque es que me parece que estamos muy lejos de la realidad. Si sabemos, inferimos al usuario por sus comportamientos a través de las SDK, sabemos dónde vas, inferimos que es mujer, su edad, pero creo que podemos ir más allá y creo que en eso están muy verdes en general los datas, o el tratamiento del data creo que es el problema que queda todavía por resolver. Pero yo creo que nos estamos quedando también con el dato de la superficie que comentábamos antes de 3 horas de consumo al día, y al final no indagamos al final estas 3 horas de consumo se reparten un poco en micromomentos de muy pocos segundos de duración, y adaptándolo también al contexto de pues no me encuentro exactamente igual a primera hora de la mañana que luego en el trabajo, que de forma relajada por la noche en otro contexto, ¿no?, de mi vida. Entonces nos estamos quedando un poco en las audiencias y en el dato un poco total, sin entrar en qué necesita el usuario en cada momento, indagando es que sé exactamente en qué momento está, si está corriendo, además sé también en el momento en el que está haciendo un parón y puedo adivinar incluso si tiene una necesidad de determinado producto, conectarlo con la geolocalización para darle algo muy personalizado, o sea que yo creo que tampoco se hace, pero es verdad que todavía seguimos heredando el activar un poco las estrategias de mobile muchas veces pues con la inercia del resto de pantallas, ¿no? Y ahí es un poco donde está el error, pero bueno, yo sí que creo que se está avanzando, y también estas cosas se necesita pues tener un planteamiento estratégico desde el principio que le dé un poco valor a todo lo que vas a activar después, que necesita tiempo, necesita un entendimiento por parte del cliente, necesita que nuestras agencias creativas también entiendan exactamente cómo funciona el medio, que muchas veces también pues desde la agencia hacemos esa labor, o sea que al final necesitamos que todos generemos un ecosistema de colaboración para sacarle el máximo rendimiento y el máximo partido. Exactamente, y estructurar ese data y al final que ese data nos dé una medición también de del éxito de la campaña, para que el anunciante pueda repetir y pueda ver que el medio es eficaz y que no hace falta hacer la réplica de los vídeos de televisión, sino que puede hacer otras cosas también que enriquezcan la campaña. Quería preguntaros también, porque hay algunas empresas de publicidad exterior por aquí, como hemos comentado, pues el mobile y el exterior, también el mobile y el medio papel, otros medios off, se hablan entre ellos. A la hora de la verdad, ¿cuántas campañas estáis viendo? Porque claro, aquí vemos muchos ejemplos y se nos llena la boca diciendo lo que se puede hacer, pero en realidad en España se están haciendo cosas cross-media, exterior, mobile, por ejemplo. Sí, la respuesta es sí, directamente. Lo que pasa es que, claro, nos tenéis que ver como soporte que somos no nativo digital. Entonces, nosotros el gran volumen de nuestra facturación no es puramente digital, pero sí hay un dato que es muy claro y que te contesta muy rápidamente. Nosotros en el año 2000, el medio exterior, en el año 2018 hemos crecido un 3%, eso es aproximadamente unos 10 millones de euros, ¿no?, en inversión. Y podríamos decir
que de estos 10 millones de euros, más del 90% han venido a través de campañas digitales. Estas campañas digitales, siendo todavía con un peso muy pequeño, sí se puede decir que el porcentaje de ellas en las que se está utilizando pues el mobile de forma combinada es bastante relevante. Esta mañana creo que había alguien que ponía un ejemplo de cómo Warner había hecho un caso de éxito y que le había funcionado muy bien a través precisamente de la utilización de los datos que te aporta el mobile, ¿no? Entonces, sí que se están haciendo. Se podrían hacer más, sí, sin duda, y estamos en ello. Es verdad que, como te decía, no somos un medio nativo digital y eso también nos da una ventaja, ¿no? Que es la de ver los toros desde la barrera, ¿no? Y ver cuáles son las cosas que están preocupando realmente a los que sí trabajáis 100% en mobile, ¿no? Asuntos como pues la viability o el brand safety, ¿no? Y nosotros estamos tomando precisamente esas preocupaciones como grandes fortalezas del exterior, porque nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros como exterior no tenemos ese problema y es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Entonces, también es verdad que no queremos ir excesivamente rápido, porque tampoco queremos incorporar todo lo bueno, pero no queremos incorporar todo lo malo, ¿no? Y aquí se están sacando muchas cosas malas. Bueno, pues esa capacidad de ser publicidad demasiado intrusiva y demás, ¿no? En otra de las ponencias antes, perdóname, pero no recuerdo quién fue, que decía, ¿le habéis preguntado a alguien si alguna vez estaba de acuerdo en recibir publicidad? Y decía, no, absolutamente nadie. No es verdad. Yo invito a esta persona que ha hecho esa afirmación a que vea cómo son los estudios de los usuarios o de la gente que es impactada por la publicidad exterior, que dice que cuando va andando por la calle prefiere ver una lona que un edificio en obras, ¿no? O que cuando va en el metro prefiere tener una pantalla publicitaria dando mensajes bien cuidados que una simple pared gris, ¿no? Que pueda haber en el metro. Por ejemplo. Nosotros tenemos un estudio que dice que concretamente en el metro, la mayor parte de los usuarios de metro están absolutamente a favor de que haya publicidad porque anima mucho el medio, ¿no? Y distrae mientras está esperando y todo eso. Entonces, bueno, pues un poco es la ventaja que nosotros estamos teniendo ahora y que estamos aprovechando un poco para ver las debilidades que pudiera tener el medio digital, internet puro y pues traerlas al exterior. Nosotros desde el lado mobile, nosotros podemos hacer con la tecnología todas esas campañas, las estamos haciendo, podemos saber dónde están ciertos MUPIs, ciertos elementos de publicidad exterior para luego medir si el usuario ha estado allí, si ha visto la publicidad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad es como que cuesta, ¿no? Todavía el anunciante que se anime o que, bueno… Sí, es cierto que cuesta, porque como venimos de una dinámica de muchísimos años, a nosotros nos tienen, pues al final en su top of mind nos tienen para determinados usos, que en el caso del exterior mobiliario urbano, por ejemplo, es la generación de grandes coberturas, la generación de audiencias de forma muy rápida y, bueno, rápidamente piensas en eso, ¿no? Y una vez más, ¿no? El día a día quizá nos esté llevando a no pensar de una forma un poco más paralela, aunque bueno, ahí estamos nosotros para hacer ese esfuerzo, ¿no? Y recordar que este tipo de acciones cross-media, bueno, pues son muy interesantes y dan muy buenos resultados, ¿no? Como hemos visto en algunos casos esta mañana. Y volvemos un poco a un paso anterior, ¿no? O sea, quiero decir, al final tenemos que pensar de, bueno, estrategias cross-device, sí, o sea, tenemos un mogollón de opciones para poder hacerlos, pero realmente ¿para qué? O sea, quiero decir, falta muchas veces el saber qué quiero conseguir con esto. O sea, tener un doble impacto, tener un mensaje que empieza en un sitio y acaba en otro, darle al usuario la opción de conectar un medio con el otro para acceder a algo exclusivo. O sea, que caemos muchas veces en el error de que el usuario está dispuesto a pasar por intermediarios tipo pues los que te conectan un medio con otro, tipo Shazam o códigos QR para darles otro spot de nuestra marca diferente al que ya hemos visto. Y no nos paramos a pensar realmente en si eso es relevante de cara al usuario. O sea, si tenemos los últimos 20 segundos de Juego de Tronos, pues todo el mundo se baja aquí Shazam y seguro que se conectan a cualquier medio y se lo descargan. Pero si al final le estamos dando un spot más o un contenido exclusivo o un acceso a una oferta promocional que tampoco tiene valor para el usuario, no sé hasta qué punto también lo hemos hecho bastante erróneamente en general la industria en el pasado y el usuario ya desconfía un poco. ¿Por qué me voy a descargar yo esto si al final no voy a recibir
conseguir nada. O sea, demasiado me están pidiendo para una comunicación que, bueno, pues tampoco conecta emocionalmente conmigo, ¿no? Entonces, pensemos un poco el para qué queremos conseguir las cosas y en base a eso, pues activemos la estrategia necesaria de conectar un medio con otro, porque igual no hace falta. O igual si lo hacemos, pues incluso estamos generando un efecto negativo porque resulta que estamos siendo intrusivos y no aportando nada de valor al usuario, ¿no? Que es un poco lo que veíamos hace unos cuantos años cuando con esos códigos QR te llevaban a una URL, una web, en la que o no se veía bien desde tu móvil o te daba error o bueno, la experiencia era frustrante y el usuario nunca más escaneaba un código QR. A día de hoy pues se ven experiencias, programas de fidelización, en los yogures de Danone vemos como los códigos QR pues tú puedes ir ganando puntos, o sea, vemos experiencias que sí que funcionan y que ya le estamos sacando partido a esas oportunidades tecnológicas. Yo sí quería comentar un poco respecto a la publicidad exterior. Cuando hablamos que no es inclusiva, o sea, es así. O sea, nosotros no estamos en el móvil, que es lo que la gente está quejándose de que está todo el día haciendo publicidad. Entonces, la publicidad exterior tiene esa ventaja. A nosotros nos falta esa integración con el on. Hoy estaba leyendo unos datos, pero os hagáis una idea, una persona en el metro o en el autobús en Madrid está a una media de 70 minutos al día. En Barcelona está a 60, pero en Nueva York está a 108 o en Toronto 90. Es decir, la audiencia la tenemos nosotros, la tenemos cautiva. Lo que tenemos que hacer es cómo trabajamos juntos para que con los soportes interiores que tenemos o los soportes exteriores en el metro, en el autobús, en la calle, en el mobiliario urbano, cómo trabajar. La audiencia está ahí, que al final es lo que buscamos todos, buscamos audiencia. El mensaje que hay que darle es lo que tenemos que trabajar. Podemos poner un branding content en el asiento del metro, o podemos hacer para que se abra un vídeo y mientras voy al trabajo, que tengo media hora de sentarme en un autobús, puedo estar viendo un vídeo de branding content. O sea, ahí sí que podéis trabajar, pero eso es vuestra tarea. O sea, la nuestra es daros el soporte físico para que lo podáis poner. Por supuesto que estaríamos encantados de daros ideas, pero creo que sois no mal vistos, pero sí tenéis más experiencia que nosotros en eso. Entonces, encantados de ayudaros, pero sí que estoy seguro que podemos hacer un 360 con el exterior, con el interior y con el online sin ningún problema y funcionaría muchísimo mejor. Comentaba Álvaro también en la última ponencia sobre el Internet de las cosas, ¿no? Y los nuevos dispositivos conectados. Hemos visto que algunos de nosotros ya llevamos smartwatch, que llevamos pulseras deportivas, bueno, algunos. Bueno, pues todos estos dispositivos, ¿creéis que publicitariamente tienen sentido? ¿Qué papel van a jugar en este ecosistema más allá de la tecnología o de lo guay que pueda ser el llevarlos o que te salga un WhatsApp en el reloj y no tengas que sacar el móvil, ¿no? ¿Publicitariamente va a ser algo relevante? Yo creo que el futuro va a ser conversacional. O sea, ya lo dice Gartner con sus datos, pero es que tú vas a poder hablar con una parada de autobús, vas a poder hablar con una marca, vas a poder hablar con una taza de café. La taza de café hasta te puede decir los grados que tiene. O sea, yo creo que para mí ya es casi presente futuro que va a ser conversacional. Es decir, el audio, ¿no? Sí, a ver, yo creo, fíjate, aquí tienes dos disyuntivas, ¿no? Una es realmente la monetización publicitaria de esto, que es una, y luego otra el uso, que es lo que dices, ¿no? Al final la voz creo que se convertirá evidentemente en el protagonista de nuestra actividad en el futuro. Y respecto a la parte publicitaria, yo creo que se pasa, es una opinión, que realmente lo que toma más protagonismo de cara a este tipo de explotaciones es el contenido, puramente el contenido. O sea, no creo que realmente veamos mucha publicidad en una taza o en un reloj o incluso a través de Alexa. Creo que el contenido realmente es lo que va a hacer que haya un mayor enganche entre los consumidores y las marcas, que haya un impacto publicitario, que ahí es donde realmente puedes empezar a monetizar, donde puedes enganchar territorios, puedes enganchar cualquier tipo de espacios que el consumidor sea relevante para ellos. Y creo que se acabará mucho en ese entorno el impacto publicitario visual puro que estamos acostumbrados en muchos otros entornos, ¿no? Será una vía más de publicidad, pero creo que deberá ser mucho más engagement, entre comillas, ¿no? Mucho más enganchada con el consumidor entre lo que necesita y quiere y una marca sea capaz o esté dispuesta a proporcionarle, ¿no? Pero sobre todo a nivel de contenido, creo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, fíjate, ¿no? En Alexa, en Google Home, lo que vale es la utilidad, ¿no? Entonces creo que las marcas que encuentren un rol ahí y que puedan dar servicios pueden ser relevantes. Si no, vamos otra vez a volver y yo creo que cada vez menos en el futuro pienso que cada vez menos vamos a poder interrumpir la gente como estamos haciendo hoy
como industria, ¿no? Yo creo que va de eso, de crear relevancia y de crear contenido y servicios para que la gente se enganche, no que tengamos que interrumpirles, ¿no? Yo creo que sí, que la gente quiere hablar con las marcas de alguna manera porque tiene un servicio de vuelta, ¿no? Eso, el ejemplo que decías del metro es perfecto, ¿no? Si tenemos 70 minutos de la gente ahí, más que venderles champú, ¿por qué no damos un contenido sobre cuidar el pelo, qué sé yo? ¿No? Yo creo que cada vez más la publicidad y el contenido se van a convertir en una cosa sola porque va a tener que ser así, porque el usuario ya está acostumbrado así, ¿no? Si te metes en Netflix, ¿no? Yo creo que la experiencia Netflix vamos a tener que llevarla a todo de alguna manera y las marcas que estén ahí tienen que tener su utilidad y dar algo de vuelta al usuario, ¿no? En términos de contenido. Y yo creo que habrá que entender exactamente para qué utiliza el usuario cada uno de estos dispositivos, ¿no? Es decir, pues con un Alexa, un Google Home o búsquedas de voz, al final lo que quiere es una respuesta inmediata y entrar en conversación. Entonces, ahí al final tendremos que aprovechar las opciones que hay de introducirse una marca. Y luego, por otro lado, pues yo sí que me imagino que unas Google Glass al final sí que puedan darle pistas a una marca de el tiempo de exposición que está un usuario en un anuncio o en la página de compra, o si le da más valor a la descripción del producto, o cuál es exactamente el funnel de compra que sigue para paliar un poco aquellos efectos que no. O sea que cada dispositivo al final te dará como una fuente de data distinta y no se pueden entender por separado, sino todos un poco conectados entre ellos. Opino, ¿eh? Sí, comentabas tú que no lo veías. No, lo que digo es que estoy de acuerdo en muchas cosas. Lo que digo simplemente es que, uno, el tema de la voz creo que nos queda todavía bastante, sobre todo en cuanto a la interpretación exacta de lo que dices. Tú dices inmediatez, sí, pero la tecnología todavía no está para nada muy afinada, ¿no? Yo no sé cuántos tenéis aquí Alexa, yo tengo, estoy un friki de dispositivos por todos lados y lleno en mi casa hasta más no poder. Y cada vez que le hago una pregunta un poco tricky, o sea, es un descojone cada vez que responde algo, o sea, no te enteras de nada. O sea, es como si le preguntas, ponme una canción de, yo qué sé, cualquier tipo de canción que tú quieras y lo hace al revés. De hecho, hay muchos ejemplos muy graciosos de respuestas de Alexa en Internet, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte todavía queda un poco por afinar en cómo realmente pues tiene una respuesta adecuada a lo que tú estás esperando de una voz, ¿no? Y luego, respecto a lo que decías de Google Glass, pues hay que cuidado, fíjate, Google Glass, ¿cuánto lleva? Yo he vivido las Google Glass, igual que tú, probablemente hace, pues no sé, 10 años ya. Y yo no he visto ya he dejado de ver Google Glass por todos lados. Y luego además entras en la dinámica siguiente de, oye, ¿qué datos tú estás recabando como Google, entre comillas? ¿Cuáles son los que vas a ser tú capaz de explotar luego a nivel de marca comercial? GDPR, etcétera. Con lo cual, o sea, no es tan fácil. Es decir, yo creo que aquí la recolección de datos de cualquier tipo de dispositivo asociado a algún tipo de vendor y luego esa explotación posterior a nivel publicitario, ostras, creo que cada vez va a ser más complicado, fíjate. Creo que realmente va a estar más regulado, va a ser mucho más complicado a nivel de explotación y los permisos que estamos viendo a día de hoy en la GDPR creo que es un tema que va a ser expansivo. Entonces, bueno, ahí veremos a ver cómo… Sí, o sea, bueno, no digo que esté el mercado ahora maduro precisamente para todo esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los asistentes de voz, que comentabas que yo también tengo uno en casa y, bueno, pues me entiende de aquella manera. Algunas cosas mejor y otras peor. Pero precisamente un poco yo no creo que el plan de compañías como Google o Alexa esté ahora mismo en identificar un modelo comercial y sacarle rentabilidad, sino que al final te cuestan 30 € estos aparatos. Lo que quieren es un plan de expansión de que esté en el centro de todos los hogares, aprender exactamente de cuál es nuestra entonación, aquí en España los distintos lenguajes que hay, ver cómo nos expresamos con ellos, porque no lo hacemos de la manera que lo hacemos escrito, o sea, identificar un poco determinados tonos de voces y a partir de ahí, porque estamos todos un poco en fase beta, todo aquel que tenga uno en casa, ya el día de mañana, con esta fuerte expansión, sí que de alguna manera encontrar el modelo de rentabilizarlo publicitariamente. Pero por eso, o sea, es un poco lo que vendrá o lo que yo creo que vendrá, pero el punto ahora de estas compañías está en que todo el mundo lo utilice, que yo ya veré un poco cómo lo hago. Según el último estudio de IAB, de mobile y nuevos dispositivos, el 51% de los españoles ya utilizan los asistentes de voz, aunque no tengan uno en su casa, pero a través de búsquedas de Google, por ejemplo. Y bueno, por lo tanto, es una de las vías de crecimiento, es algo que ya está aquí, que le estamos, quizá es para preguntas muy básicas. Pero bueno, poco a poco el machine learning y la inteligencia artificial pues va a hacer que esto pues tenga unas respuestas mucho más inteligentes y que nos sirvan para algo, ¿no? Que lo utilicemos mejor. No sé si tenéis alguna cosa, ¿no? Pues, ¿no?
Por mi parte, yo lo que quería era extender un poco a vosotros, si hay alguno que tenga alguna pregunta o algo que se haya quedado en el tintero que quiera preguntar. Por aquí. Hola, buenos días. Sí, antes he comentado, he trabajado en Londres, donde en Londres ya vemos que la publicidad digital desde hace muchísimos años la inversión supera a la televisión. ¿Qué pasa en España? ¿Quién está frenando esto? ¿Quién tiene más interés o menos interés? ¿Es la agencia creativa? ¿Es la agencia de medios? ¿Es el anunciante? ¿Es el mismo consumidor? ¿Qué está pasando? Yo estuve también en el mercado de Londres. Yo creo que lo primero es el presupuesto. Ahí se manejan otros presupuestos que son totalmente diferentes a España. Y luego a nivel de innovación, esta es una de las mecas a nivel mundial. O sea, España todavía es follower de Estados Unidos o de UK, ¿no? Pero sobre todo creo que es presupuesto. No sé si me dejas atizar por ahí, sí, pero no, yo vi creo que es por ahí. Y es la meca. Yo también he estado en Londres. No, a ver, yo creo que son contextos diferentes. Es decir, no podemos comparar. Creo que no tenemos que tener ninguna vergüenza ni ningún tipo de complejo por el hecho de que el mix de medios sea diferente en un país y en otro. Eso para empezar. Creo que en España hay una variable importante que no tiene el resto de países, que es la televisión más barata del mundo, probablemente. Entonces, en un país donde hay presupuestos muy manejados por grandes marcas, que además tienen, entre comillas, medido y demostrado que la televisión les funciona, y al final tienen un medio muy barato de exposición, pues evidentemente, si fuese renunciante también apostaría por la televisión, porque me es barato, me es efectivo y al final repercute en mi negocio. El digital, bueno, cuando nosotros empezamos aquí en Media Contact a hacer la del pulpo bendito, éramos una caca de la vaca, entre comillas, y ahora está el último tren que he visto ya pues casi ya al nivel de televisión. Es decir, el crecimiento exponencial de la inversión en digital completo es enorme. Yo creo que han vuelto a ver que un poquito en cuanto a justo eso, en cómo conseguimos que hacer un poco más efectiva no la publicidad en sí, sino en que vayan grandes presupuestos al mobile, ¿no? Y creo que la había más por el hecho de integrarlo en el todo, más que verlo, que todo es mi diagnóstico de móvil, por ejemplo, y lo sé, Javi, pero creo que en la medida que integras todo con el móvil, se te darán más presupuestos. Hay actividades y iniciativas con anunciantes que van por esa línea y al final digamos, la línea de presupuesto de móvil se está incrementando muchísimo. Entonces para mí Inglaterra es ejemplo en muchas cosas, creo que hacen muchos temas de innovación e incluso creatividad igual que en Estados Unidos y mucho en Latinoamérica, por ejemplo, que es una vía de creatividad tremenda, aquí hay que tener mucho el ojo puesto, que son muy buenas, pero yo no tendré ningún complejo ni ninguna preocupación por el hecho de que haya más. Es que el contexto televisivo es completamente diferente. Hay menos publicidad en televisión, es muchísimo más cara, los presupuestos evidentemente son mayores, pero es que el contexto de medios es muy diferente, no tiene nada que ver. Por hacer un paralelismo con la parte de publicidad exterior, nos pasa algo parecido. Londres es la meca. De hecho, simplemente por poneros un ejemplo, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué no crece? ¿No? Porque para exterior, desgraciadamente, no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros nos gustaría digitalizar todos nuestros soportes, bueno, o casi todos, no tened en cuenta que es solo en Madrid, en una ciudad como Madrid, soportes de publicidad exterior de mobiliario urbano hay de haber pues unos 8.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, obviamente no los podemos digitalizar todo, pero nuestros compañeros de Londres han sido capaces de digitalizar 1.000 marquesinas, simplemente con una negociación con el Ayuntamiento de Londres. Nosotros aquí, entre Clear Channel y nosotros, pues debemos andar por las 250 pantallas digitales. Es decir, eso os da una medida o parte de la respuesta de por qué no estamos a ese nivel. Concretamente en exterior es aún peor, o sea, quiero decir, es aún más grande la diferencia, ¿no? Aquí estamos en 350 millones de euros de inversión en medios de exterior y en el Reino Unido pues deben andar por los 3.000. O sea, quiero decir que es una auténtica barbaridad la diferencia. Entonces,
En el caso de exterior no es algo que dependa 100% de nosotros. Nosotros tenemos un expertise enorme, ¿no? Porque estamos en Hong Kong, estamos en Singapur, es decir, estamos en la meca de la laxitud en cuanto a las autoridades, ¿no? Y a todo lo que se puede hacer, y sabemos, tenemos todo el know-how, lo conocemos perfectamente, pero no lo podemos traer aquí porque no dependemos exclusivamente de nosotros. Nosotros dependemos de un suelo público o de un propietario, de una red de metro, lo que sea, que bueno, pues tiene obviamente otros intereses y otros intereses que proteger, como son los usuarios del metro, de la red de autobús, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las respuestas. Yo, por hacer una aclaración, el tema legal en Londres y en Madrid no tiene absolutamente nada que ver. Aquí tenemos pantallas digitales de gran formato solo en esta zona, cuando en Londres tienes muchísimas zonas abiertas, tienes monopostes digitales en mitad de las avenidas, o sea, la laxitud legal es muchísimo mayor allí. Nosotros llevamos el metro de Londres, hemos digitalizado ya autobuses con pantallas digitales, que están utilizando tecnología Google también ahí, pero efectivamente los presupuestos no tienen nada que ver. O sea, nosotros podemos gastarnos millones y millones de euros que seguramente no recuperaríamos jamás. O sea, ese es el tema. Entonces, vamos un poco detrás de las inversiones. Vale. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues nada, muchas gracias a todos los miembros de la mesa y a los que habéis venido y aguantado hasta el final estoicamente. Gracias. Muchas gracias.